Muy buena tarde, traders. Les saludamos con mucho gusto una vez más. Estamos este día lunes 9 de marzo. Estamos grabando este video 10 minutos después del cierre de los mercados americanos, ya que queríamos esperar a que todo lo que estamos a punto de explicarles terminara de pasar. Es decir, terminara todo el tiempo que tenía que pasar para que se desarrollaran los movimientos y que pudiéramos ver en sí cuál fue el impacto de lo que pasó durante este fin de semana, que es de lo que vamos a estar hablando brevemente en este video, ya que más tarde trataremos de hacer una emisión en directo donde ustedes podrán hacernos todas las preguntas que quieran y nosotros las estaremos respondiendo y también explicando un poco más a fondo qué es lo que sucedió. En este caso, de lo que estaremos hablando es de lo que pasó durante este fin de semana, sobre todo con la situación del petróleo, pero en general todas las divisas se vieron afectadas. Hemos visto durante todo el día de hoy que los índices de las bolsas, tanto americanas como europeas, como japonesas, de todo el mundo prácticamente fueron afectadas por lo que estuvo pasando durante este fin de semana. Vamos a hacer un resumen pequeño y el día, lo siento, y más al rato estaremos haciendo la emisión para estar explicando un poco más a fondo. Así que si nos pasamos a las gráficas, en este momento estamos viendo la gráfica del petróleo en 4 horas. Podemos ver que tenemos aquí un gap de exactamente 1028 pips. Si ustedes ya han operado, la mayoría de los que estén viendo este video ya han operado, sabrán que 1000 pips es una cantidad extremadamente alta de movimiento. De hecho, si lo medimos en porcentaje, podemos ver que es una caída del 25% en el precio del petróleo. Pasemos a gráfica de un día para que podamos medir más o menos cuánto se mueve esta gráfica durante una semana normal, un día normal. Si lo medimos, vemos que esta vela grande, que más o menos ya anunciaba lo que iba a pasar, es solamente del 12%, y esa ya es una vela anómala. O sea, en un día entero se movió 12%, y el día de ayer vimos que el gap simplemente fue de 24%. Por lo que todo esto que acaba de suceder, pues es algo precisamente anómalo. Ahora, si medimos una vela de cualquier día normal, podemos ver que los movimientos son de 160 pips. Esta vela muy pequeña será de menos de 100 pips, es decir, 55 pips. En días enteros, recuerden, estamos viendo velas de días enteros. Estas velas representan el movimiento que tuvo el mercado durante un día entero. En días enteros se mueve 100 pips. Podemos ver que en promedio 100 pips. Entre 100 y 200 pips se mueve en un día promedio. Pues el día de ayer, solamente el día de ayer tuvimos un gap de 1028 pips. O sea, digamos, el equivalente al movimiento de 10 días lo tuvimos en un gap. Eso es un movimiento muy extremo. E incluso una vez ya abierto el mercado, todavía siguió cayendo más, 12% extra. Con lo que en unas cuantas horas, en 2 horas 45 minutos para ser exactos, tuvimos una caída del 34% del precio del petróleo. Esto, claro, afecta a las naciones petroleras. Pero no solamente las naciones petroleras, en sí todo el mundo está conectado en esta economía de la cual depende fuertemente del petróleo. Por ejemplo, nosotros que operamos desde México, vamos a ver nuestra gráfica del dólar contra el peso mexicano. Desde el día de ayer, que fue cuando abrió el mercado, vemos que tenemos esta vela enorme aquí, alcista, obviamente. Tenemos esta vela aquí enorme, es una vela alcista. Si nosotros la medimos, los pips de dólar peso mexicano son un poco raros, pero vemos que es una vela de 15 minutos que subió un 5% del precio. Pasó de estar en 20 pesos con 10 centavos a estar en 21 pesos con 10 centavos prácticamente. En solamente 15 minutos, en la apertura del mercado, esto fue lo que pasó. Y después siguió subiendo un poco más hasta llegar otro 5%, hasta llegar a los 21.88 y eventualmente hasta los 22.060, siendo en total una subida del día de ayer de casi 10%, 9.82%. Ya después de eso, como lo sabemos y como lo hemos hablado en muchas ocasiones, después de movimientos muy grandes viene también de la recesión del mercado. Básicamente que muchas ocasiones estos movimientos tan enormes naturalmente van a ocurrir. Es decir, digamos que simplemente por todo lo que pasó en el fin de semana, el dólar iba a subir un 5%. Ok, ese fue el movimiento normal.
Pero después, por todo el pánico y porque la gente comienza a vender y comprar y como se forman muchísimas operaciones y muchísimo volumen en el mercado responde violentamente de la misma manera. Por lo que podemos ver que esta subida todavía se dio más hasta que llega un punto donde la gente y los inversionistas en general dejan de causar toda esta volatilidad y este volumen extremo y se relaja el mercado. A final de cuentas, podemos ver que si nosotros dibujamos aquí una línea horizontal, el precio quedó básicamente en el mismo lugar que terminó la subida de ayer. O sea, regresó al mismo lugar. Claro, la subida que tuvimos, la primera subida que tuvimos del 5%, aún sigue ahí, el precio aún sigue alto, sigue por los 21 pesos por dólar, pero toda esta subida extra que tuvimos aquí, que estamos señalando, toda esta subida extra ya fue perdida. Y simplemente tiene que ver con eso, con que los mercados se relajan. Ahora que ya cerró el mercado americano, toca tener otra vez un ciclo donde veremos hacia qué sentido se va a mover. Muy probablemente a la alza. Y es a esto a lo que íbamos. Que lo que sucede es que la economía mexicana está muy, muy atada a la industria petrolera de este país. Entonces, con pérdidas tan grandes del valor del petróleo, la industria petrolera entonces ganará menos dinero, y con una economía tan atada al petróleo, entonces nuestra moneda pierde valor. Esto es importante mencionarlo porque si nosotros nos acercamos a ver el dólar, podemos ver que el dólar en sí perdió valor. O sea, el dólar durante esta jornada, por tanta pérdida de valor del petróleo y por otras situaciones que en este momento mencionaremos, el dólar perdió valor. Y aún así, el dólar perdiendo valor a nivel internacional, el dólar ganó valor frente al peso mexicano porque es así de atada que está nuestra economía. Y como nuestra economía, habrá otras que están más atadas, menos atadas. Uno de estos casos es Canadá. El dólar canadiense también tuvo afectaciones muy grandes a su economía porque una de sus industrias más grandes es la petrolera. Entonces también estamos en dólar canadiense contra yen japonés, y también podemos ver que tuvo una caída muy importante. En este caso de 360 pips, de un 5%. En realidad no es tan grave, pero si lo ponemos en perspectiva, nos pasamos a una gráfica diaria. Solamente hay que quitar estas líneas. Si nos pasamos a una gráfica diaria, vean cómo este movimiento que tenemos en esta zona de aquí es un movimiento muy grande a comparación de todos los movimientos que estamos acostumbrados a ver. Si nosotros nos acercamos y vemos otro movimiento de una vela que hayamos visto grande durante un día, por ejemplo, esta de aquí, mirámosla, vemos que esta vela, que es considerablemente más grande que las anteriores, es solamente de 160 pips y es en un día entero. Probablemente esta vela no haya sido solo de un gap. Lo que sucede con esta vela de acá, con la última, es que en solamente unas cuantas horas y solamente por ser un gap, perdió casi 500 pips, 6%. A esto es a lo que nos referimos cuando esto es un momento anómalo, a que los mercados, las monedas, los valores se están moviendo en cantidades muy grandes a comparación de lo que usualmente veríamos. Si nos pasamos a observar el oro, podemos ver que el oro tuvo un día muy raro, ya que comenzó con una apertura a la alza de casi 2%, que ya hablando dentro de la pérdida que vimos de los 32% del petróleo, 2% de subida en realidad no es nada, pero aún así es un movimiento muy grande. O sea, 2%, eso significa que el petróleo ganó en menos de una hora casi 320 pips. Así que igualmente 2 horas para 320 pips es muy, muy, muy grande esta ganancia. Pero finalmente tuvimos una caída y después el mercado se recuperó hasta que estamos en este punto donde pues el mercado está acumulado. Terminó en el medio. De hecho, si nosotros vemos cuánto fue la variación del día, ha sido más 11% desde el día de ayer, cuando había subido un 2%. Entonces, si nosotros lo queremos ver así, abrió con una subida de 2%. Después tuvo una caída hasta, me parece que fue menos 0.60%, y ahora quedó en el prácticamente 0%. Ahora actualmente está en el más 11%, que en sí es una variación incluso pequeña para ya haber tenido trading durante todo un día entero. Así que un día muy volátil, pero a final de cuentas el oro regresó al mismo punto donde comenzó la semana. Así que no hay muchísima variación ahí.
De lo que les queríamos hablar son un poco las causas, y para esto vamos a ver un poco los encabezados de las noticias. Podemos ver que aquí en la parte de arriba, de hecho, están pasando los valores más importantes del día. Petróleo perdió al final del día 25%, el petróleo inglés perdió 24%, el S&P 500, que es uno de los índices más importantes de Estados Unidos, perdió un 8%, el Dow Jones un 8%, el Eurostoxx, que precisamente es de Europa, perdió un casi 8.5%, el DAX perdió casi 8%, el Nikkei perdió 5%, es decir, estamos viendo como todas las economías del mundo están teniendo pérdidas por esto. Es una crisis global y hablaremos un poco ahora de las causas. La más importante es la caída del petróleo y la guerra de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. Actualmente, Arabia Saudita y Rusia se están disputando lo que será por así llamarlo, supremacía en cuanto será a la venta del petróleo. Es decir, están queriendo ganar más y más clientes cada uno de estos dos bandos. ¿Cómo lo van a hacer? Lo están tratando de hacer bajando los precios artificialmente. Esto lo hemos visto anteriormente con empresas como Aramco, tal vez a alguno de ustedes les suene, que es una empresa precisamente árabe que se dedicó a controlar los precios del petróleo durante muchos años y ahora están retomando esa misma práctica Arabia Saudita y Rusia. De hecho, en uno de las partes de Arabia Saudita que está controlando ahora los precios es Aramco de nuevo. Están haciendo lo mismo que hicieron hace unos cuantos años. De hecho, si han leído algún encabezado, la pérdida del precio del petróleo que tuvo es la peor que ha tenido desde la Guerra del Golfo, que fue ya hace muchísimos años. Entonces, esto es un día tal vez no histórico, pero sí un día que queda remarcado en la historia de los mercados porque ha sido una caída increíble. Y en contraste a lo que están diciendo algunos analíticos de los mercados o incluso algunos inversionistas mismos de empresas petroleras, muy probablemente este precio del petróleo no se recupere en mucho tiempo, porque esto no se trata de vamos a bajar el precio del petróleo durante un día para vender 10,000 millones de barriles. No, se trata de una guerra comercial entre dos países, entre dos economías muy, muy poderosas, por lo que pueden llevar a cabo esta guerra de precios durante meses, tal vez años, por lo que veremos que el precio del petróleo siga siendo bajo. El petróleo comenzó el año en un punto alto, de hecho, comenzó el año en $66, casi $70. Y a día de hoy estamos viéndolo en $30. Ha perdido 53% de su valor en lo que llevamos de este año. Es una guerra que no va a ser corta y es una guerra que va a ver afectadas a muchísimas empresas. De hecho, si a ustedes les interesa un poco investigarlo, podrían ver lo que ha pasado con empresas petroleras del mundo. La mayoría ha perdido entre el 30 y el 70% de su valor. Las empresas privadas petroleras del mundo han perdido entre el 30 y el 70% de su valor porque se sabe que esta guerra es entre dos potencias, entre dos países, por lo que empresas privadas no tendrán el capital suficiente como para amortiguar tanta pérdida que representará tener un petróleo muy, muy barato. De hecho, estábamos leyendo hace unos minutos que varios bancos han hecho el pronóstico, la perspectiva de que estaremos viendo un barril de petróleo hasta en los $20. Eso significaría una caída enorme del precio. Desde los $66 a inicio de año, los bancos están proponiendo como un punto donde se estabilizará por fin el precio del barril, los $20. No precisamente significa que vaya a estar en $20, sino que aún lo que se espera por parte de los expertos, por parte de los banqueros, es que el precio siga cayendo, por lo que tendremos un año muy interesante en cuanto a movimientos de las economías petroleras del mundo. Probablemente muy difícil para empresas energéticas, obviamente enfatizando en las que se dedican a la extracción petrolera, pero también para activos refugio. Nosotros tenemos un video que les estamos dejando en la parte de la esquina derecha superior de la pantalla, donde hablamos sobre lo que son los activos refugio. Pero para dar un poco de luz a lo que es este tema, antes de mencionarlo, es simplemente activos, productos, monedas que sirven universalmente como lugares donde los inversionistas grandes meten su dinero durante momentos de crisis.
Y esto significa que durante momentos de crisis, estos activos refugio tendrán una demanda muy alta, lo que nos lleva a que el precio del activo refugio suba. De hecho, ese video de los activos refugio lo sacamos hace un mes y medio, me parece, cuando comenzaba la crisis del coronavirus. Y lo hacíamos ejemplificándolo con oro, que es el activo refugio por excelencia después del dólar. El oro en ese caso había subido. Me parece que fue esta subida de aquí que estamos viendo, había subido hasta los $1,680 por precisamente todo este pánico que creó lo del coronavirus, porque no se sabía qué economías iban a ser afectadas, no se sabía quién iba a estar estable y quién iba a estar inestable, por lo que los inversionistas comenzaron a mover su dinero hacia el oro. Podemos ver que mientras que la crisis del coronavirus parecía estar bajo control, el oro comenzó a caer en su valor. ¿Qué sucede? Que después se comienza a saber de que el coronavirus o la crisis del coronavirus se está expandiendo ahora a Europa y ya se está expandiendo a países primermundistas donde se creía que la pandemia no podía llegar por precisamente sus sistemas salubres. Pero no, resulta que no es así y podemos ver que de nuevo el precio del oro comienza a subir, llegando hasta tal punto que estamos en casi $1,680 de nuevo. O sea, estamos viendo cómo mientras que hay crisis, el petróleo, el oro, activo de refugio, comienza a subir. ¿Qué pasó ayer? Durante el fin de semana se tuvo la información de que las muertes por el COVID-19, el coronavirus, subieron un 10% globalmente. Por lo que eso fue lo que causó esa subida tan abrupta del oro. La crisis, la histeria, en los miedos de los inversionistas y la demanda por los activos refugio. Eso estamos viendo que mueve a los mercados el día de hoy. Lo hablaremos más tarde en la emisión en directo. Si queda alguna duda pueden dejarlos en los comentarios o simplemente lo preguntarán al rato. ¿De acuerdo? Muchas gracias por ver el video. Nos estaremos viendo al rato y esperamos que les haya sido de mucha ayuda.